Hola, hola, un cordial saludo. Bueno, la idea de estos videos es hacer una reflexión sobre política, economía y filosofía, para lo cual, pues, mm, hoy quiero empezar hablando del totalitarismo. Cuando hablamos de totalitarismos, estamos hablando de unas corrientes ideológicas que se dan en Europa y que van a tener un una gran trascendencia más adelante en América. En Europa se dan en inicios del siglo XX, pero hasta la actualidad nos vamos a encontrar con que el totalitarismo afecta los modos políticos y económicos de América Latina. Las corrientes ideológicas totalitarias pues tienen una gran influencia en el proceso como se configuran los estados. Y cuando hablamos de ellas, estamos diciendo de un régimen político que no es democrático. El totalitarismo se caracteriza porque el Estado es todopoderoso, al punto que se va a infiltrar en todos los aspectos de la vida de las personas. Esto significa que tanto lo público como lo privado pasa a ser manejado exclusivamente por el Estado. Un estado totalitarista se presenta como un estado fuerte que se sustenta en un único partido, que monopoliza además el poder, encontrándonos con que además tiene una figura muy importante, que es la figura del líder. El líder totalitarista es lo más importante que tiene un régimen. ¿Por qué? Porque bajo él recae la aceptación del pueblo. El líder totalitarista es un líder carismático con características prácticamente mesiánicas. Significa esto que este líder se presenta como el único capaz de solucionar todos los problemas que están afectando al pueblo como tal. Para lo cual los gobiernos totalitaristas también necesitan aparecer en un momento en que sea una coyuntura, una situación difícil dentro de la nación o el Estado. Esto significa que esté pasándose por un momento de crisis política o económica o social, que se esté ante una situación de conflicto, de gran violencia. Algo tiene que estar sucediendo. ¿Por qué? Porque necesito un Mesías, un Salvador cuando tengo un problema. Eso significa que solamente ante situaciones de problemas los líderes totalitaristas van a tener la fortuna de poderse elevar al poder. Ahora, una vez llegan al poder, pues necesitan mantenerse en el mismo, para lo cual pues van a usar una figura muy común, que es la del terror sobre la población. ¿Qué significa esto? Que un líder totalitarista va a tener que hacer sentir al pueblo que existe un enemigo del cual él los está protegiendo. Este enemigo pues puede ser una nación extranjera, puede ser otro partido político que existía antes y del cual quedan rezagos que generan que haya un cierto riesgo de perder ese control. Entonces él tiene que subir al poder y mantenerse con esa figura, el miedo a que algo ajeno a el pueblo ataque al pueblo. Y el único que los puede proteger pues es el líder. También va a usar otra figura, que es la de los medios de comunicación. En los regímenes totalitaristas los medios de comunicación van a estar monopolizados. Van a depender en gran medida de la financiación del Estado, y pues esta financiación se da desde pauta publicitaria o dinero que les entrega directamente, beneficios. Y esta información que van a brindar los medios de comunicación en un régimen totalitarista es única y exclusivamente la que el líder quiere que el pueblo reciba. De ahí que la información en un régimen totalitarista es bastante sesgada, y esto tiene un fin muy puntual, y es eliminar una parte de la conciencia moral del pueblo. ¿Qué significa esto? Cuando yo como individuo tengo diferentes fuentes de información
puedo contrastar lo que me están diciendo y generar una conciencia moral. Pero cuando no tengo eso, cuando una sola persona me dice lo que tengo que pensar y toda esa información me llega siempre por los medios y es solo un punto de vista, pues mi juicio moral va a ir tendiendo a desaparecer. ¿Por qué? Porque no tengo con qué contrastar lo que estoy viendo, solamente tengo una fuente de información. Es prácticamente como que te limiten la vista y solo ves un punto, y ese punto es el que tú tienes para analizar. Entonces no tienes toda la situación, sino solo una muy pequeña partecita. Entre las características que vamos a encontrar en el totalitarismo, nos vamos a encontrar que son ideologías que odian la democracia, odian los regímenes parlamentarios, manejan un sistema de partido único, tienen un control total de la sociedad por parte del partido, generan un culto hacia el líder y tienen una primacía de la colectividad por encima del individuo. Esto también significa que, así como ya con los medios de comunicación me están diciendo única y exclusivamente lo que tengo que pensar, pues la colectividad piensa por mí. Esto significa que yo como individuo entonces ya no necesito pensar. ¿Por qué? Porque lo correcto es lo que piensa toda la colectividad. Entonces, ¿para qué piensas si nosotros vamos a pensar por ti? Entre las corrientes ideológicas totalitarias nos vamos a encontrar, pues, en las de sus inicios, el fascismo, el cual es un movimiento político de carácter totalitario que se produce en Italia y es bajo la iniciativa de Benito Mussolini. Todo esto se da después de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué vamos a encontrarnos en esta ideología? Pues un movimiento que tuvo una gran capacidad de movilizar masas, con un gran culto a la violencia. En el fascismo, más que ideología, en el sentido de que podamos decir los grandes académicos fascistas o los grandes filósofos fascistas, nos encontramos es realmente con un partido que carecía más bien de argumentos y que la única forma de imponer su forma de pensar era por medio de la violencia. Al subir al poder, pues en que se enfocó en destruir organizaciones y partidos de izquierda, en intentar controlar todas las organizaciones políticas, sociales, culturales, económicas, educativas. Mussolini había sido profesor, ejerció como maestro durante 5 años, entonces pues tenía un gran conocimiento sobre la importancia que tiene el manejar la educación política desde la escuela, en que tú tienes a los alumnos ahí para poderles enseñar lo que tú quieres, y como a esas edades pues es mucho más fácil manipular las ideologías de las personas. Bueno, también fue una propuesta de Estado fuerte, centralizado y autoritario. Al mismo tiempo se va a estar dando el nazismo. El nazismo pues va a ser el fenómeno más complejo y oscuro que se va a dar en el siglo XX, porque su líder es una figura muy importante, que es Adolf Hitler. Entre sus características como persona tienen que es una persona completamente racista y orientada a una cultura del exterminio. El nazismo pues ¿qué hace? Basar su política en la segregación racial, y esa segregación racial se da para poder mantener políticas económicas y sociales que responden al deseo de buscar establecer el poderío de la raza aria en Alemania, luego en Europa, y de haber continuado todo su proceso pues en el mundo. ¿Qué hace Hitler? El enemigo, ese movimiento oscuro, peligroso, que está atacando el bienestar de Alemania, pues ¿quiénes son? Los pueblos que están fuera de las características de la raza aria, según pues lo que él propone. Esos pueblos que son para él supuestamente los traidores, los que no hicieron las cosas acorde al bienestar de Alemania, los que están monopolizando la economía, y entonces para eso va a culpar a los judíos,
en este campo de peligro, de gente peligrosa porque piensa distinto, pues también van a caer los polacos, los gitanos, los negros. ¿Por qué? Porque estas personas no cumplen con las características de lo que Hitler propone como una raza superior y porque representan una amenaza, según él, para el poderío de Alemania. ¿Qué más nos encontramos en el nazismo? Que en función de tratar de poderse mantener en el poder, pues entonces Hitler va a tener una asociación directa con, con Mussolini, son amigos, hay un apoyo por parte de Hitler a las ideas de Mussolini a Hitler, y que el poderío nazi no se da por incultura del pueblo. En ese momento nos encontramos con que Alemania era potencia educativa, estaba muy bien su sistema educativo, pero aún así se dio el fenómeno de que apareciera un líder totalitario que generara ese control de las masas. Se puede explicar desde el punto de vista, Hannah Arendt nos diría que nosotros encontramos que una sociedad se divide en nihilistas. Los nihilistas cambian sus valores morales acorde a la situación. En los dogmáticos, la gente dogmática pues sigue dogmas, sigue doctrinas, pues eso es un gran grueso de la sociedad, la que se deja manejar por el discurso. Y el ciudadano normal es un ciudadano que supuestamente está ajeno a la política, en el sentido que no demuestra una gran participación, pero es que el ciudadano normal es el que vota, es el que en cierto modo deja que ciertas formas de poder se perpetúen y agredan a toda una nación. Y en ese momento en Alemania sucedió eso. Además que la Academia Alemana guardó silencio ante muchas de las situaciones que pasaron, y fue tal vez uno de los momentos más oscuros, no solo para los derechos de las personas, sino para la academia, y que nos demostró cómo una sola persona puede manejar el poder y destruir prácticamente naciones enteras, y que desafortunadamente es un riesgo que, como nos dice Hannah Arendt, el infierno ya pasó, pero puede volver a suceder. O sea, un líder de estas características puede volver a aparecer en el mundo y puede generar aún más daño del que causó Hitler en su momento. Al mismo tiempo del fascismo y el nazismo se va a estar dando el comunismo stalinista, también de forma totalitaria. Este tiene como características una sociedad sin clases sociales, donde los medios de producción son de la clase trabajadora. Se caracterizó pues por un monopolio del poder en manos de una pequeña minoría. Si tenemos presente el tamaño territorial que tiene Rusia, es bastante significativo ver que fue manejada por un muy pequeño grupo, tenía total apoyo del pueblo. La figura de Stalin pues para el pueblo era muy importante. Ahora bien, Stalin rechazaba totalmente el nacionalismo y mostraba odio total hacia el fascismo. Con esto nos queda claro que por los evidentes enemigos de Stalin pues fueron Hitler y Mussolini, no eran parte de su ideología. Estas corrientes ideológicas totalitarias tuvieron un máximo apogeo en los años 30, y tuvieron una gran fuerza en Europa, tuvieron una capacidad de marcar en gran medida la historia del siglo XX. Estos gobiernos autoritarios sustituyeron a regímenes democráticos en gran parte de los países europeos del este y del sur. Tras la Segunda Guerra Mundial pues se logra la derrota del fascismo en casi todos los países de la Europa del Este. Sucede que se van a convertir a regímenes totalitarios comunistas y van a dar paso a lo que luego vamos a conocer como la Guerra Fría, que va a marcar gran parte de la historia del siglo XX.
y que va a generar una gran división en el mundo en ese momento. Ahora bien, volviendo pues al tema que nos tiene aquí, que es el totalitarismo. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? El totalitarismo tiene unas cualidades puntuales, y es que es un partido de masas que son controlados por un líder, un único líder, es el que maneja toda esa masa. Ese líder tiene características mesiánicas, es el salvador del pueblo. En ese líder se encarna todo lo que el pueblo desea. Es un líder carismático, está sobre el nivel de los hombres comunes, siempre va a tener la razón el líder, y si de una decisión que él tome surge algo negativo, la culpa no es del líder, la culpa es de esas fuerzas oscuras que están aterrorizando al pueblo. En un régimen totalitarista el pueblo vive bajo el terror. ¿Por qué? Porque el líder los está protegiendo de una forma paternalista de un gran peligro del cual el pueblo por sí solo no se puede proteger, supuestamente. Este enemigo, como lo decíamos, puede ser el extranjero, el que piensa diferente, bueno, cualquier cosa que no esté dentro de los intereses y no apoye esos intereses del líder. El partido sin el líder no es nada. Por eso el partido siempre va a apoyar la figura de ese líder, y nos vamos a encontrar con que no va en un régimen totalitarista o en un partido de corte totalitarista. Los demás agremiados a ese partido político no tienen ideología propia, ellos repiten lo que su líder dice. El gobierno pues se va a debilitar, porque cuando vemos que la figura de pensamiento recae sobre una sola persona, pues la academia y la ideología empieza a morir. O sea, solo una persona está pensando por todos, todo está bajo el control de esa persona, nada puede estar por fuera ni hacerse por fuera del control. Entonces, ¿qué pasa? El país entra en un estancamiento, porque si la visión de este líder de por sí no es de avanzada, pues va a retroceder al país. La economía es centralizada en los regímenes totalitaristas y es controlada por el Estado. De ahí que aparecen las figuras de control cambiario, que los medios de comunicación van a responder a lo que el líder pide y exige, que todo el pueblo está en ese instante careciendo de un juicio moral, y que el que piensa diferente, el que todavía ejerce un juicio moral privado, entonces se le cataloga como enemigo de eso que está prometiéndonos el líder. ¿Qué significa? Nos vamos a encontrar que la figura que maneja un régimen totalitario se asemeja en muchos sentidos al de la religión. ¿Por qué? Porque nos promete una sociedad ideal. O sea, si cumplimos con esto que nos pide el líder, vamos a lograr llegar a una sociedad ideal. Y esa sociedad ideal, pues es en la que yo encuentro o la paz, o el bienestar económico, o la raza superior, algo maravilloso, supuestamente. Pero entonces tengo que seguir estas normas que el líder me dice para que podamos lograrlo. Y por eso tengo que renunciar a mi juicio moral y crítico sobre las situaciones, porque si pienso diferente estoy atentando contra que se logre ese ideal que nos está proponiendo el líder. Los discursos que da un líder totalitarista tienen una característica muy puntual, y es que cuando él se dirige al pueblo, él tiene como una especie de ritual para hacerlo. No me refiero a cosas estrambóticas en el caso de ritual, pero sí a un uso de muletillas predeterminadas, a un uso de pronominalizadores para hablarle al pueblo. Y alrededor de la figura de ese líder se van a crear mitos, y esos mitos son los que lo sostienen en el poder, porque lo hacen ver como una figura muy, muy superior. Esto pues es a grandes rasgos lo que pues quería contar sobre los totalitarismos.